Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Los saludo en nombre de Jesús. Habla con su servidor Víctor Rivera Martínez. Quiero que continuemos con el tema Dios no es grande, sino que Él lo llena todo. Vamos a continuar con este tema, pero quiero en este video hablar de el nombre de Dios, porque creo que a muchos le quedaron dudas de lo que yo había hablado en el video anterior, ¿sí? Que dije que Dios no tiene nombre, pero que Él se dio un nombre, ¿sí? Que Él se puso un nombre. Quiero que hablemos de esto. Bueno, vamos a mirar a través de la Biblia, donde muchos teólogos aluden de que el nombre Jehová fue dado en Éxodo 3, el versículo 15 o el 14, cuando Moisés, le pregunta a Dios que cuál era su nombre. ¿Sí? Quiero que miremos algo que nos revela este capítulo, el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos la manera en que Dios se reveló a Moisés. ¿Cómo se reveló? Diciéndole, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esa fue la manera en que Dios se reveló a Moisés. ¿Sí? Bueno, pero vamos a mirar el versículo 15. Vamos a leer el 13, donde Moisés le hace la pregunta a Dios, que le mostrara su nombre. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ellos ya conocían el Dios de sus padres, ya conocían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya lo conocían, pero no conocían su nombre, porque Dios no se había aún dado a sí mismo un nombre, o no había revelado un nombre a los hombres. Dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Miren la pregunta que le hace Moisés a Dios. ¿Cuál es su nombre? O sea, el nombre de Dios. Él no sabía aún cuál era su nombre. Dice, ¿qué les responderé? Vamos a mirar qué es lo que dice la escritura. El 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Mire que aquí en este versículo, en el 15, ahora Dios sí se da un nombre a sí mismo, pero ese nombre ya lo conocían los hombres. Ahorita vamos a mirar por qué. Mire lo que dice, Jehová, el Dios de vuestros padres. El nombre Jehová ya era invocado por Abraham, por Isaac, por Jacob y por estos hombres que eran antes que Moisés, ya invocaban el nombre Jehová. Pero Dios, desde este momento, ahí sí tomó ese nombre. ¿Para qué? Para que fuese su nombre, para ser recordado como Jehová, como el Dios, el coexistente por sí mismo, el que no tiene principio, el que no tiene fin, ¿sí? Como el Dios eterno, como el eterno. Esto es lo que quiere decir Jehová. Vamos a mirar ahora que ya este nombre, el nombre Jehová,
como dicen los teólogos, hay muchos teólogos que dicen que este nombre eh, apenas se le reveló a Moisés en este capítulo, en Éxodo 3, desde ese momento fue que Dios reveló su nombre, pero no es así. Ya los hombres conocían ese nombre, ya los hombres invocaban a Dios. Quiero reiterar algo. Los seres humanos le daban a Dios nombres, ¿sí? Si Dios era misericordioso, sencillamente decían que Dios era misericordioso y ese era un atributo, ese era un título que le daban a Dios. Si Dios era, lo sanaba, entonces decían que Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor. Esos nombres o esos títulos le daban a Dios por algo que Dios había hecho, ¿sí? Pero ya los hombres mencionaban el nombre Jehová, porque ¿qué es lo que quiere decir Jehová? El coexistente por sí mismo, el que no tiene principio, que no tiene fin, ¿sí? El eterno, eso es lo que quiere decir el nombre Jehová. Mire que en Génesis 4, el versículo 26 dice, y a Sed también le nació un hijo, y le puso su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que los hombres ya invocaban el nombre de Jehová, ¿sí? Pero aún Dios no había tomado ese nombre como su nombre, ¿sí? Aún Él no había dicho a los hombres que ese era su nombre. Sencillamente los hombres conocían que Dios era eterno, entonces lo llamaban Jehová. Entonces, quiero que miremos algo. Ese nombre que Dios le dio a Moisés, que era Jehová, que muchos lo conocen como el tetragramatón, que son las 4 consonantes, que es Yu, Hei, Bad, Hei. Estas 4 consonantes, Dios se las había dado con vocales, o se pronunciaba, tenía su pronunciación con vocales, pero pasaba algo con el idioma hebreo, que el idioma hebreo carecía de vocales, ¿sí? Entonces, los hombres, como sabían que Dios se había manifestado a Moisés y le había dicho que ese era su nombre para siempre, por todas las edades, que con él se le iba a recordar cuál nombre, Jehová, el Yud Het Bad Hei. Entonces los hombres ya dejaron de invocar el nombre o este nombre, porque ellos consideraban que era tan sagrado que no se podía invocar, ¿sí? ¿Qué pasó? Que cuando el pueblo de Israel cayó en cautiverio por Babilonia, ¿sí? Ellos perdieron su idioma original, perdieron el hebreo. Babilonia les impuso su idioma, que era el arameo. Entonces ya ellos dejaron de hablar hebreo. Al dejar de hablar hebreo, ellos dejaron, o mejor dicho, se les olvidó muchas palabras, cómo era que se pronunciaban. Al ellos empezar a hablar el arameo, ya a ellos se les olvidó cómo era el nombre de Dios, este nombre que Dios le había dicho a Moisés, que con él se le iba a recordar por todas las generaciones, ¿sí? Ya ellos olvidaron esas vocales que llevaba ese nombre. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, el idioma hebreo carecía de vocales. Al carecer de vocales, ya ellos simplemente tenían las 4 consonantes. ¿Qué pasó? Ya después de Cristo, en los años 300, 700, a los años 1000 después de Cristo, los masoretas les dieron unas vocales a este idioma, al idioma hebreo.
que esas vocales podemos decir o se llaman las Nikudet o Nikudot. Estas vocales fueron dadas por los masoretas. Entonces, ellos que hicieron como ese nombre de Dios, el Yud Hei Bad Hei, estas 4 consonantes, ya les faltaban esas vocales, no sabían cómo se pronunciaba ese nombre. ¿Qué hicieron ellos? Sencillamente tomaron el nombre o tomaron el título de Adonai, que es Señor, y el título de Elohim, ¿sí?, que es Dios, y le quitaron su primera vocal y se la pusieron a este nombre, a estas 4 consonantes. Entonces, ¿cómo quedó ese nombre? Ese nombre quedó Yahweh, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque esas 2 vocales las tomaron del Adonai y Elohim. Ahí es donde apareció el nombre Jehová, como nosotros lo conocemos, o el Yahweh. Traducido al español es Jehová. Para muchos esto es de discusión, porque muchos dicen, no podemos decir Yahweh porque sencillamente eran solamente 4 consonantes y no se sabían cuál era esas vocales que tenía ese nombre, entonces no podemos decir Yahweh. ¿Sí? Hay otros que no tienen ningún problema con ese nombre. ¿Sí? Hay otros que dicen, no podemos decir Jehová porque el nombre Jehová es un nombre pagano. No podemos decir Jehová, tenemos que decir Yahweh. Pero cuando nosotros entendemos esto, de que Dios como Dios no tiene nombre, pero Él se dio a sí mismo un nombre, ¿sí? Tomó ese nombre que ya los hombres mencionaban y dijo, bueno, así como ellos me conocen como el yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, el eterno, entonces ese va a ser mi nombre para siempre, por todas las edades. Así me van a recordar como el yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, el que no tengo principio, el que no tengo fin, ¿sí? El Yud Hei Bad Hei, el Yahweh, el Jehová. Así me van a recordar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya Dios se puso ese nombre. ¿Por qué Él se puso ese nombre? Porque Él es Dios. Porque Él hace lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces por eso yo les decía que Dios no tiene nombre, pero Dios se puso un nombre. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos observar que el nombre Jesús es el nombre de Dios. Pero vamos a mirar algo. Miren lo que dice Jesús en Juan 12, 28. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Está hablando del nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En otra versión dice, lo glorificaré aún más. Este versículo nos está diciendo de que Dios glorificó su nombre. ¿Sí? Ese nombre Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, que no tiene principio, que no tiene fin, ¿sí? Que es el nombre que Dios decidió que va a ser su nombre para siempre, que va a ser recordado con ese nombre para siempre. Ese nombre sencillamente lo glorificó aún más. ¿Por qué lo glorificó aún más? Porque eso es lo que quiere decir el nombre Jesús. El nombre Jesús contiene el nombre de Jehová. El nombre Jesús quiere decir yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, que no tiene principio y no tengo fin. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Jehová. Y este nombre Jesús contiene eso. Porque el nombre Jesús quiere decir Jehová es el Salvador o Jehová
salvándonos. O sea que el nombre Jesús quiere decir yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el eterno, soy el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir o lo que está diciendo este versículo aquí? Que el nombre de Dios fue glorificado aún más en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Porque en Cristo se encierra toda la obra que Dios hizo por medio de su Hijo. Ahora ese es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió darse ese nombre. ¿Por qué? Porque este nombre está revelando lo que el Eterno hizo. ¿Qué hizo el Eterno? Que nos salvó por medio de una manifestación. En Apocalipsis también podemos mirar, en Apocalipsis 3, el versículo 12, nos está hablando, el Señor Jesucristo dice que Él tendrá un nombre nuevo, que vamos a conocer su nombre nuevo. ¿Cómo así que su nombre nuevo? Dice la Escritura que allá conoceremos su nombre nuevo, o sea que, ¿será que Él se va a cambiar su nombre? ¿O será que va a glorificar más su nombre? ¿Ustedes qué piensan? Ya eso lo dejo a criterio de ustedes. ¿Cuál será ese nombre nuevo que el Señor Jesucristo va a revelar en la eternidad? Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Hay muchos que dicen, es que tiene que ser Jesús allá en la eternidad y ya, no puede ser cambiado. Pero Dios es Dios. Si Dios se puso ese nombre, se puso el nombre de Jesús, ¿será que Él no puede glorificar aún más ese nombre? ¿Será que Él no se puede llamar, digámoslo así, será que Él no se puede llamar así como en el Antiguo Testamento se había dado a conocer por medio de un nombre, Jehová, yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, y que en el Nuevo Testamento se dio a conocer por otro nombre, Jesús, yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, salvándonos? ¿Será que Él no le puede dar a ese nombre, digámoslo así, una relevancia mucho más alta? ¿Será que Él no puede ponerle a ese nombre, añadirle a ese nombre un atributo más? ¿Será que no? Por ejemplo, digámoslo así, no sé cómo va a ser, porque es un nombre nuevo. Dice, yo soy el que soy, el coexistente por sí mismo, que no tengo principio, no tiene fin, el eterno, soy el Salvador y el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Será que no puede quedar así? Él es Dios. Él hace lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Entonces, quiero que este mensaje quede claro. Dios como Dios no tiene nombre, pero Él se puso un nombre. ¿Para qué se puso un nombre? Para que por medio de ese nombre, en el Antiguo Testamento, se reveló por medio de un nombre, en el Nuevo Testamento, glorificó aún más ese nombre para que nosotros por medio de su nombre podamos ser perdonados. El Señor pueda perdonar nuestros pecados por medio del bautismo, invocando su nombre, ¿sí? Para eso se puso ese nombre, para que todo aquel que le reciba, acepte y tenga su nombre, sea hecho hijo de Dios. Por eso se puso ese nombre, para salvar a la humanidad, para que lo conociéramos de esa manera, que Él es el Salvador, que Él es el Dios eterno, ¿sí? Para eso se puso ese nombre. Pero entonces quiero que quede claro, ¿en estos momentos Dios tiene nombre? Sí, porque Él se lo puso. Y ese nombre lo necesitamos porque es el nombre que está sobre todo nombre. Porque al ser el nombre del Dios eterno, a ser el nombre que Él se puso, nosotros necesitamos ese nombre para poder alcanzar la salvación. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar este corto video hasta ahí. Que el Señor Jesucristo me lo siga bendiciendo.